El revés judicial que sufrió la construcción del Mall Barón en Valparaíso puso de relieve un tema recurrente durante estos últimos años. Hoy muchos vecinos cuestionan algunos de los permisos de edificación y a veces los tribunales le dan la razón. Reportaje de Tele 13 conoció casos en Las Condes, en Ñuñoa y también en Valparaíso. Los detalles de esta creciente disputa urbana en el informe de Esteban González y Patricio Martínez. El creciente arribo de nuevos vecinos es una realidad que se palpa al caminar por tradicionales comunas del país. La capital de Chile es uno de los ejemplos más vigorosos de esa oleada de construcciones a las que se han habituado en algunos barrios. Solo en Santiago Centro se otorgaron permisos para construir casi 8.000 viviendas nuevas durante el 2016. En la vecina Estación Central el boom constructivo fue aún mayor, 11.086 unidades. El sector oriente también fue escenario del frenesí inmobiliario. Las Condes 1.558 unidades nuevas y Ñuñoa casi 3.000. Pero ese veloz crecimiento de la ciudad enfrenta por estos días incertidumbres que han encendido las alarmas de vecinos, autoridades y desarrolladores inmobiliarios. Varios permisos de edificación otorgados por municipios son hoy cuestionados. Un edificio paralizado en Viña del Mar, el frustrado proyecto del Mall Barón en Valparaíso, la paralización de 2 edificios y un supermercado en Las Condes y supuestas irregularidades en más de una decena de construcciones en Ñuñoa han puesto el tema bajo la lupa. Este es el patio, que obviamente lo que más se va a ver afectado es la privacidad para el uso de la piscina, de compartir, que nosotros en el verano ocupamos bastante el espacio. Creo que todo propietario está en su derecho, primero si sabe que van a construir algo, de saber en qué le afecta. La luz, la plusvalía, la calidad de vida, el entorno. Desde hace más de una década veían cómo en otros sectores de Ñuñoa emergían torres y grúas, pero el 2017 les tocó a ellos y lo comenzaron a vivir justo al costado de su casa. Un edificio de 7 pisos y 2 subterráneos comenzó a ser construido. Que obviamente antes teníamos una vista que podíamos incluso ver la cordillera. Y ahora, y esos van a ser 7 pisos. Por acá el ruido me llega, pero directamente. La verdad es que siempre habían recibido mis papás las ofertas de la inmobiliaria. Temor un poco. Sí, pero siempre habían estado este acuerdo los vecinos de que no. Entonces, cuando se mudaron los vecinos de al lado y llegaron unos más jóvenes y empezaron a ofrecerles plata y ya se nos vino todo encima, literalmente. Porque finalmente es como una presión insoslayada el decir ponen un edificio, entonces vamos. Y yo creo que no, si esta fue de partida la casa que escogimos y que con esfuerzo pagamos durante años y de la que somos propietarios, es nuestro, es como el esfuerzo toda la vida. La decisión de permanecer implica la de compartir los mismos espacios con nuevos vecinos. Menos estacionamientos, más tránsito, mayor ruido será parte del nuevo vecindario. No hay donde estacionarse, llegan todos los autos. Y además es una calle que es casi un pasaje, que de hecho antes de que, cuando recién llegamos, incluso a veces pensamos como alguna opción entre los vecinos, no sé, se podría cerrar, porque es casi un pasaje por el flujo. Luego de compartir esas aprensiones, decidieron pasar a las acciones judiciales. Su argumento, la dimensión de la calle no sería compatible con la altura del edificio en construcción. Una inmobiliaria solicitó y consiguió la aprobación de un anteproyecto para un edificio de 7 pisos en circunstancias que enfrentaba una calle de menos de 12 metros. Por lo tanto, ahí solamente se podía construir hasta 3 pisos. Se presentó, como siempre lo hemos hecho, la respuesta que dio el Ceremi sobre este tema, dándonos la razón. Todos nosotros llevamos un año desde que fue el fallo que la Corte de Apelaciones indicó que el anteproyecto estaba nulo. Y ahora vamos a estar casi a 30 de noviembre y están avanzando. Entonces,
En el fondo le hemos pedido en distintos tonos, pedimos a la municipalidad que lo que había que hacer acá era paralizar hasta que revisen, que tomen razón de todo y que cumplan el fallo. La invalidación del anteproyecto alentó las esperanzas de los vecinos que esperaban acto seguido sin validar el permiso de edificación. Pero aquello nunca ocurrió. En un nuevo fallo, la Corte Suprema determinó que los reclamos contra el permiso de edificación eran extemporáneos. Los reclamos contra esta edificación son en realidad un punto en un largo listado de impugnaciones a permisos de construcción emitidos por la Dirección de Obras Municipales de Ñuñoa. Alcalde, entiende, Ñuñoa no se vende. Alcalde, entiende, Ñuñoa no se vende. Terraza del oriente y mira el patio de mi casa. Y eso, mi privacidad se fue a falta. Están presionando para que yo vendiera mi casa, porque atrás se va a construir el edificio Pedro Torres. Conclusión, se estaba publicando el edificio, estaba a la venta, pero la gente todavía estaba viviendo ahí. Entonces yo voy y le digo, vengo a averiguar, ¿qué está pasando con este proyecto? El proyecto ni siquiera estaba ingresado y ya lo estaban vendiendo. Sirve que a lo mejor estén nulos los permisos para la Corte Suprema, para todo el mundo, pero acá parece que siguen construyendo, siguen avanzando los pisos hasta que ya hay gente viviendo ahí, o sea, se afectan más personas en este círculo, porque también esos son nuevos vecinos que llegan y que también se ven afectados. Los reparos contra los permisos de construcción emitidos por la Dirección de Obras de Ñuñoa se abultaron tras una fiscalización realizada por la Contraloría General de la República. Errores en antejardines, terrazas, volúmenes, plazos y cobros forman parte de las observaciones consignadas en el informe. Omisiones que han generado reclamos de varios vecinos de casas cercanas a un creciente número de proyectos. Yo estoy en un perímetro de 2 cuadras, tenemos aproximadamente 7 edificios construidos en un periodo de 2 años y cada edificio tiene un promedio de 10 pisos. Los reclamos de este vecino apuntan justamente a uno de los permisos de edificación objetado por la Contraloría. Este es nuestro vecino que está ilegal por el tema de la terraza. La supuesta habilitación de la azotea con terrazas que excedería las dimensiones legales son el principal reclamo de este vecino. Sostiene que construidas de esa forma, las terrazas se habrían transformado en un piso extra, burlando las disposiciones legales. Y no corresponde, es decir, son 5 pisos, el permiso dice 5 pisos y no 6, estos son 6 pisos. La expectativa nuestra es que se acate el decreto de la Corte Suprema y que el 6º piso o la terraza desaparezca. Según la normativa general, las terrazas solo pueden ocupar el 20% de la superficie superior de un edificio. Criterios técnicos y de seguridad justificarían esa norma. En caso de evacuaciones de emergencia, todo eso, las azoteas normalmente sirven para poder refugiarse por un tiempo del fuego, etcétera. Incluso hay posibilidad de ser rescatada a través de helicóptero. Y por otro lado, los distanciamientos a la calle, que también nosotros alegamos, también tienen su razón de ser en términos de seguridad, porque si no las escaleras de los carros bomba o las escaleras telescópicas que usan los equipos de salvamento, no pueden tener el ángulo suficiente como para acceder a los últimos pisos. Los vecinos impugnaron el permiso de edificación y la Corte Suprema les halló la razón en cuanto a las terrazas. Sin embargo, advierten que no ven cambios y tampoco una actitud receptiva por parte del municipio. La sensación es muy lamentable. Nos veo como ciudadanos y veo un tremendo desamparo ante la ley. ¡No la corrupción! ¡Fuera el director! Los reparos a permisos de edificación otorgados por Ñuñoa fueron escalando. El alcalde actual, Andrés Sari, inició un sumario contra el director de obras, quien llevaba 3 décadas ejerciendo el cargo. Actualmente se encuentra separado de su cargo. Yo, por ejemplo, soy de la idea de que ojalá los directores de obra fueran como los contralores, que duren un periodo determinado y no se eternicen en los cargos. Ese es el problema. Nuestro director de obra lleva 35 años. Yo creo que en cualquier empresa la renovación siempre es buena. En medio de las constantes impugnaciones a permisos de edificación entregados por la Municipalidad de Ñuñoa, la Seremi de Vivienda inició una revisión. El orden de 25 proyectos analizados
prácticamente 20 tenían observaciones y de esos del orden de 10 o 11 con observaciones importantes, al punto de que fueron enviados a Contraloría para instruir los sumarios correspondientes. El caso más dramático de la comuna es el que se enfrenta en el edificio Botero. Luego de haber sido construido, vendido y habitado, la Corte Suprema decretó la ilegalidad de su permiso de construcción. Los efectos que pudiera generar ese fallo han gatillado preocupación e incertidumbre. Muchos permisos de edificación o anteproyectos que han sido aprobados con los mismos defectos del caso Botero y que sin embargo no han sido detenidos, no han sido invalidados por parte de la autoridad que sí tiene las facultades para hacerlo, que en este caso es la Dirección de Obras. En el municipio sostienen que darán inicio al proceso de invalidación del permiso de construcción de Botero, pero el alcalde advierte que aquello no es sinónimo de demoler el edificio. Nosotros aquí vamos a tener la participación de los vecinos que ellos han comprado de buena fe y nosotros también le hemos entregado de buena fe. Solo como dato ilustrativo, históricamente en este país nunca se ha demolido un edificio por un problema de permiso mal otorgado o bien otorgado. Los reclamos contra permisos de edificación otorgados en Ñuñoa han generado especial preocupación, pero no es la única comuna que hoy enfrenta casos complejos. Vecinos de esta zona de Las Condes, una de las más cotizadas del país, han iniciado distintas acciones contra el proyecto inmobiliario que se construye frente a ellos. Compramos este departamento hace 22 años con mi esposo. El plan regulador decía que era solamente las construcciones hasta 4 pisos. ¿Cuántos más o menos van a hacer estas? Tengo entendido que una es de 19, así que tiene 8 estacionamientos subterráneos. Nosotros vamos para el sur, aquí nos va a dar una sombra horrorosa. Ya está congestionado Vespucio. Está desde la pirámide hasta acá congestionado. Entonces imagínate tú con toda esta salida de toda esta gente. ¿Con qué criterio dan permiso a una construcción cuando hay un caos en Vespucio y en Renato Sánchez? Yo no puedo salir de mi edificio. ¿Con qué criterio mental? La inmobiliaria está en pie de guerra en este momento, obviamente, y dice que no va a hacer absolutamente ninguna modificación en el proyecto original. La pugna de estos vecinos del barrio Presidente Errázuriz es contra un proyecto a medio construir. La obra incorporaría al sector una torre de 12 y otra de 18 pisos, además de un supermercado y estacionamientos públicos subterráneos. Las dimensiones del nuevo proyecto en construcción alertaron a vecinos que decidieron investigar si el permiso de edificación había sido otorgado legalmente. Revisaron planos, inscripciones y otros documentos. Además, encargaron un peritaje con la finalidad de medir la superficie exacta donde se emplaza la obra. Según el resultado de esas pesquisas, la superficie declarada en el permiso de edificación no coincidía con la real. No se fijó o no quiso fijarse que esos del INDES tenían esa medida, digamos. O sea, que no con la multiplicación simple de geometría básica de esos del INDES no se llegaba a los 7.500 metros que la inmobiliaria decía que este predio tenía. Tras la denuncia de los vecinos, la municipalidad encargó su propio estudio al IDIEM de la Universidad de Chile. El levantamiento topográfico determinó que la superficie real del terreno era inferior a la declarada en 133 metros cuadrados. Por lo tanto, como alcalde, lo que me corresponde, y eso es lo que partí haciendo, es decir, mire, como esto mide menos de lo que ustedes dijeron, hay que invalidar el permiso de edificación, porque ya ustedes van a poder construir menos que antes porque el terreno es más chico. Ahora, lo que viene desde un punto de vista legal es que esto se va a ver en la Corte de Apelaciones en algunos meses y esperamos que la paralización de la obra se mantenga durante todo ese tiempo. Así, el mismo permiso de edificación que había sido otorgado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes fue dejado sin efecto por el alcalde. Las obras que llevaban 9 meses de avance fueron suspendidas. Una detención de las faenas que está generando millonarias pérdidas y que a juicio de la inmobiliaria se basa en acusaciones falsas. Explican que jamás mintieron sobre el tamaño real del terreno y si el IDIEM determinó que era más pequeño, aquello se explica porque esas mediciones fueron realizadas desde deslindes equivocados. Ponen en un eje, en un supuesto eje, que toman ellos equivocadamente. Esa línea blanca no es más que una indicación que se le dio a la empresa demoledora
que demolieran hasta aquí nomás, pero todo ese frente es nuestro, hasta aquí llega mi propiedad. Entonces este aparato debería haber estado puesto acá. Y eso pasó tanto por Asturias como por Américo Vespucio. Es un error y es evidente que lo hayan cometido, pues si no entraron a la propiedad, no tocaron el timbre para decir déjenme pasar una wincha o déjenme entender cómo es el medianero. Agregan que antes de obtener el permiso de edificación advirtieron al municipio de cómo realizaron sus mediciones, pero que estas constantemente fueron desoídas. En todos nuestros planos que llevamos a la municipalidad lo indicamos, lo dibujamos y la municipalidad, que es la que me corrige, me dice no, elimina referencia al plano topográfico. Esto está completamente en riesgo hoy día a virtud de estas actuaciones ilegales de parte de la Municipalidad de Las Condes. El proyecto lleva paralizado prácticamente 1 mes y medio. Todos los días eso significa pérdidas enormes para los desarrolladores del proyecto. Esos son perjuicios que en algún minuto alguien va a tener que pagar. En la Cámara Chilena de la Construcción declinaron referirse a casos particulares, pero destacan que situaciones como estas generan perjuicios para todos. ¿Y qué pasa con la comunidad y la ciudad? Si de qué nos sirve tener un edificio a medio construir o dejar abandonado un territorio por años en un litigio. Eso no tiene sentido y eso daña a todos y a todos por igual, inversionistas, comunidad y desarrollo de las ciudades. Pero fue el proyecto de un centro comercial el que vivió la última y más bullada polémica por los permisos de edificación. Hace 4 años la Municipalidad de Valparaíso otorgó el permiso para levantar aquí el Mall Barón, un proyecto de 162 locales comerciales y 1.588 estacionamientos que se emplazarían en este atractivo sector de la ciudad puerto. Pero no todos estaban de acuerdo. Agrupaciones ciudadanas plantearon sus objeciones a través de distintos recursos. No hay posibilidades de salir de ese lugar. Lo franquea la línea del tren con 4.000, 5.000 volts. Es decir, estamos hablando de un lugar que es muy peligroso para alta concentración de personas. De todos los argumentos contra el permiso de edificación, había uno que generaría especial atención en la justicia. Para construirse un proyecto de las dimensiones de un mall, el terreno debía enfrentar vías expresas o troncales, algo que estaría fuera de discusión si no fuera por esto. Una vía férrea interrumpe el paso hacia la avenida. La Corte Suprema interpretó que este obstáculo no podía ser suplido por conexiones subterráneas o sobre nivel y declaró el permiso de construcción ilegal. Entre quienes celebraron el fallo está el actual alcalde de la comuna. Y este proyecto se veía venir, no hace 5 años, sino que 10 años, que iba a tener un problema, que un mall no podía construirse si no estaba enfrente de una vía troncal o expedita. Enfrenta una línea férrea. O sea, este proyecto era ilegal desde el inicio. En lo que parece existir acuerdo es que ha transcurrido demasiado tiempo sin que se resuelva el destino de este céntrico punto de la costa porteña, en que la incertidumbre y las dilaciones no han resultado rentables para desarrolladores inmobiliarios ni vecinos. Desde la industria piden reglas más claras que resten espacio a interpretaciones discrecionales de los directores de obras. Desde agrupaciones de vecinos, respeto por las normas y por quienes ya forman parte del vecindario. Ideas de una discusión que crece a medida que la ciudad ha hecho lo propio, a medida que cada vez somos más los que queremos ocupar los mismos espacios.